Hola mis amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea hoy en cada una de sus vidas en este nuevo día que el Señor nos regala para la gloria y honra de Él. Dios les bendiga y bueno, quiero empezar orando para darle gracias al Señor por este estudio de su palabra, por este devocional que vamos a tener. Sabemos que es el Señor quien hoy nos trae aquí para aprender algo más de su palabra y para ponerlo en práctica. Vamos a orar. Mi buen Señor, te damos gracias, Padre, por hoy darnos esta oportunidad, Rey de Gloria, de poder ir a tu palabra, de poder aprender algo más de ella y ser animados por tu palabra, Señor. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, mi buen Rey, a estar atentos, a estar hoy también, que nuestro corazón esté abierto a tu palabra, Señor, y podamos darte gloria a ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy quiero compartirles de algo que nos lleva a una mirada en quien debemos estar puesta día a día. Y es algo que de pronto luchamos porque hay circunstancias, hay cosas en la vida que de pronto nos quieren quitar esa mirada de esa persona, de ese quien hizo una gran obra en nosotros. Y estoy hablando de Cristo. Por eso hoy quiero que estudiemos en nuestras Biblias. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Quiero que estemos allí, Hebreos 12, 1 y 2. Y dice la palabra de Dios así. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Está hablando de alguien en quien debemos estar puesta esa mirada. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, en quien debemos tener nuestra mirada día a día, mis hermanos. Allí el escritor está hablando de alguien que hizo una obra, que la empezó en nosotros y que la quiere seguir perfeccionando día a día. Y eso es lo que hoy quiere la palabra, llevarnos a nuestras vidas y a cada uno de nosotros, a que pongamos la mirada en Cristo. Si de pronto hemos dejado de mirar a Cristo por las circunstancias que están pasando en el mundo, por la situación económica, por los diferentes virus que se están levantando, de pronto por el orden público que está llegando a nuestro país, que está pasando en nuestro país, eso nos lleva de pronto a desviar nuestra mirada, a poner nuestra mirada en otra cosa. Pero hoy quiere el Señor mostrarnos a través de su palabra que debemos seguir mirándole a Él, que debemos seguir poniendo los ojos fijamente en Cristo. Por eso nos dice allí, empieza hablándonos el pasaje, dice: por tanto, nos muestra primero una gran nube. Y de pronto no eran los que estaban solamente ahí, sino otras personas también que creyeron, que pusieron la fe en Cristo y dijeron: vamos a creerle en Él. Pero allí el pasaje nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. ¿Qué es lo que nos lleva a desviar nuestra mirada? ¿Qué es lo que nos lleva de pronto a desviarnos de ese camino que el Señor ya nos ha trazado? Aquí la palabra del Señor está diciendo: despojémonos de todo peso y pecado, de todo el peso y el pecado que nos asedia. Hay una palabra puntual allí y es ese asedia. Cuando habla de asedia, y de pronto no pronuncio como se dice en el griego, pero el significado en el griego es de pecados de pronto que son fáciles de pronto de decir: no, yo no voy a hacer eso, como de pecados que son difíciles en nuestra vida y que llegan y de pronto nosotros decimos: uy, sí, llegó esta lucha y verdaderamente tenemos una lucha, y a veces nos dejamos llevar por esa lucha y caemos en pecado.
Por eso allí está nombrando la palabra de Dios asedia. Es algo que constantemente vamos a estar siempre y cuando estemos en este mundo, mis hermanos. Por eso el escritor allí está diciendo, por tanto, miremos todos estos hombres que vienen de atrás, lo que hicieron, porque le creyeron al Señor, porque verdaderamente ellos pusieron la fe en Cristo. Por eso ayer el escritor nos muestra primeramente, y si quiere usted puede verlo en el capítulo 11, dice por la fe de tal, por la fe de este otro, por la fe de Noé, por la fe de Abraham, por la fe de muchas personas, de muchos hombres y aún de mujeres que podemos ver allí. Dice por la fe, por eso que ellos hicieron, por eso de que ellos decidieron creerle al Señor, poner la fe en Cristo y decir, vamos a andar como Cristo andó. Pero ellos, ¿cuál fue ese ingrediente, digámoslo así, que tuvieron para poder decir, voy a creerle al Señor o voy a andar como el Señor andó? Porque tenían claro y siempre su mirada siempre estaba en Cristo. Entonces por eso el escritor allí dice, por tanto nosotros también, teniendo todos esos ejemplos, todo eso que miramos atrás, todo eso que día a día podíamos ver que hacían estos hombres, está diciendo allí, dice, despojémonos, quitémonos. ¿Qué es despojarse? Es quitarse, mi hermano, es quitarse eso, decir, ya, no quiero seguir con esto, no quiero seguir andando de esta forma. Despojémonos. Y sabe algo que de pronto el peso, como lo está diciendo allí, o el pecado nos lleva, es que no podemos seguir avanzando. El pecado no deja avanzar nuestras vidas, no nos deja crecer espiritualmente. Por eso allí está diciendo todo peso. No está hablando de pronto simples estorbos, sino de cosas que efectivamente no nos dejan correr esa carrera que Dios quiere que corramos. Entonces, allí entra algo muy importante, mis hermanos, y son las decisiones. Por eso estos hombres, por eso ahí dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando habla testigos es de alguien que lo miró y lo decidió en su vida creer y decir, sí se puede andar así, sí se puede correr de esta forma. Entonces habla de unos testigos y por eso está diciendo tan grande nube de testigos, despojémonos. Está hablando de quitarnos eso que no nos deja seguir avanzando, que no nos deja seguir corriendo, y es el pecado. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor hoy nos está queriendo decir algo. Si hoy de pronto nuestra mirada se ha desviado y hemos dicho, no estoy creyendo, pronto el Espíritu Santo hoy mismo está en nuestro corazón hablándonos y nos está inquietando y nos está diciendo, la mirada hoy no está en Cristo, nuestra mirada está desviada, nuestra mirada pronto hoy está en esta enfermedad que está pasando, o en las circunstancias que están pasando en el mundo, y estamos más pendientes, estamos más preocupados de qué el mundo está diciendo o de qué el mundo está queriendo proclamar y decir, no, va a venir esto. Esto es pecado, mis hermanos. Todo esto es pecado, mis hermanos, porque estamos dejando de creerle al Señor, de saber que Él es el que tiene todo bajo control, y estamos creyéndole más al mundo. Entonces por eso el escritor allí está diciendo, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Cuando está hablando de paciencia, no es que nos vamos a quedar de pronto de una forma quietos y vamos a decir, no, yo no voy a hacer nada. No,
Por eso está diciendo que corramos. Dice una carrera. Habla que tenemos por delante. Está hablando de correr una carrera con paciencia. No una carrera que de pronto, digámoslo así, voy a empezar a correrla de una forma desaforada y voy a decir, quiero llegar rápido a esa carrera. No, porque esa carrera la va a ir diciendo el Señor cómo la debemos correr, cómo, por dónde debemos correr y para qué debemos correr. Entonces, mis hermanos, allí el Señor, lo que necesitamos es paciencia para terminar lo que hemos empezado en Cristo. Por eso habla allí más adelante, en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Entonces está hablando de que debemos correr una carrera, puesto los ojos en alguien. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. Entonces necesitamos ser guiados por Él, necesitamos ser dirigidos por Él, esa carrera. Necesitamos ser quien Él vaya delante de nosotros. Por eso dice, puesto los ojos en ¿quién? En Cristo. O sea que es alguien que nos va a ir diciendo, por ahí debo ir. Por eso está hablando de paciencia. Dios ha puesto en nosotros una carrera. Usted debe correrla y yo debo correrla de una manera correcta. De una manera como Dios quiere que la corramos. Por eso cuando le hablaban de ser pasivos, no es de quedarnos quietos y decir, listo, voy a correr, voy a esperar. No. Nunca corrí una carrera de esta forma. Dios quiere que corramos la carrera y que la terminemos bien. Entonces cuando Dios quiere que corramos la carrera, pero que la terminemos bien, es que necesitamos de ser guiados por Él. Necesitamos tener esa mirada puesta en Él. Por eso está hablando allí el texto. Puesto los ojos. Que nuestra mirada debe estar ¿en quién? En Cristo. Y cuando habla de puesto los ojos, habla de algo que hizo Cristo. Por eso hay un inicio. Esta carrera se inició ¿con qué? Con creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Entonces, hoy necesitamos poner la mirada en Cristo, pero recordar también eso que Él hizo en la cruz. Por eso nos está hablando, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando estamos hablando de la fe, ¿es de qué? De eso que creímos. Por eso, mis hermanos, allí el texto está hablando de la fe. Y cuando está hablando de la fe, es de lo que Dios empieza cuando nosotros creímos en Cristo como único y suficiente Salvador. Allí iniciamos una nueva carrera, una nueva vida en Cristo. Y Dios quiere que terminemos bien eso que empezamos hace muchos años atrás, para algunos, de pronto para otros hace poco, de pronto para otros hace muchos años atrás. Pero sí ven, mis hermanos, cómo nos podemos desviar si quitamos la mirada en Cristo. Por eso allí el autor dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Cristo. Necesitamos, mis hermanos, poner los ojos en Cristo, en ese Cristo Salvador, en ese Cristo que dio su vida allí en ese madero, en ese Cristo que solo por medio de Él podemos correr esta carrera mientras veamos a Jesús y tengamos nuestra mirada fija en Él. Que Él sea nuestro centro, nuestra inspiración, nuestro ejemplo, que Él sea todo en nosotros. Si queremos terminar esta carrera de una forma que sea correcta, de una forma que sea bien, vamos a tener que acudir a Cristo. A nadie más. Por eso allí el texto está hablando, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Quién fue el que sufrió la cruz? Cristo. Cristo fue el que sufrió en un madero. Cristo fue el que tuvo que derramar toda su sangre en aquel madero para que nuestros pecados fueran perdonados.
Él fue el que sufrió una corona de espinas, mis hermanos. Él fue el que sufrió el ser humillado, el ser abofeteado, el ser burlado por nosotros, el ser hecho la peor escoria del mundo, el cargar todo el pecado de la humanidad. Por eso allí dice Él sufrió en la cruz, sufrió la cruz, sufrió el menosprecio de nosotros. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Mis hermanos, cuando está hablando de puesto los ojos en Jesús, habla que lleva implícito, mis hermanos, a que si desviamos la mirada a otras cosas y un presente, poner los ojos en Cristo, debemos cuidar de ver a Jesús como solo un ejemplo. Él fue y es mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vemos a Jesús solamente como un ejemplo, y lo vemos como un ejemplo y decimos quiero imitarlo, y no es malo, pero nos quedamos en eso, sino que Jesús fue el máximo ejemplo de amor para con nosotros. Por eso, si miramos que el texto allí nos manda, capítulo 11, nos muestra primero todos estos hombres, nos muestra allí la palabra de Dios, pero nos habla allí, versículo 12, capítulo 12, versículo 2 nos habla, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Nos muestra a Jesucristo como el máximo ejemplo, no solo para verlo como un ejemplo, porque a estos hombres los vemos como un ejemplo de un estilo de vida que agrada al Señor, pero a Cristo nos muestra como un ejemplo también de vida, pero como ese Cordero que sufrió allí en la cruz. Entonces es la diferencia que hace con estos otros hombres. Mis hermanos, hoy el Señor nos está queriendo llevar nuevamente a que nuestra mirada sea puesta en Él, en Cristo Jesús, únicamente en Él. Que hoy podemos decir, hay muchas dificultades en el mundo y van a venir muchas más, mis hermanos, pero Él quiere que pongamos la mirada en Él, que podamos despojarnos de todas las cosas del mundo, de todas esas cargas que vienen del mundo, de todas esas luchas que nos trae el mundo, que muchas veces entramos en depresión, que muchas veces entramos en aflicción, que muchas veces nos llevan a vivir estresados. Él quiere que nos despojemos de todo eso y que podamos correr esa carrera mirándolo a Él día a día, mis hermanos. Que el Señor nos ayude a poder hoy creerle su palabra y decir, sí, hoy voy a decidir quitar todo eso que me está cargando mi vida y decir, voy a andar como Cristo me muestra en su palabra. Mi Señor, que hoy quiero andar como tú andaste. Se puede, mis hermanos, porque por eso Dios nos muestra el ejemplo de muchos hombres que lo hicieron, agradando al Señor. No fueron perfectos, pero tenían un objetivo claro, era agradar, darle gloria al Señor. Y esto los llevó a mirar a Cristo y decir, sí se puede, le creo. Y hoy, querido amigo o amiga que está viendo este video, quiero hacerle esa invitación de que usted pueda hoy decir, voy a poner la fe en Cristo, voy a creerle que Él murió por mí, que Él dio su vida en un madero, que allí derramó toda su sangre y que esa sangre quita mis pecados. Pero debo confesar esos pecados ante Él y decir, voy a creer en Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y desde hoy voy a empezar una nueva vida en Cristo. Le animo a eso. Hoy ponga su fe en Cristo para que empiece una nueva vida en Cristo y pueda poner hoy su mirada en Cristo. Le animo a eso. Oramos, mis hermanos. Mi buen Rey, te damos gracias, Padre, porque tú eres quien hoy nos guías y nos diriges a que
pongamos una mirada en ti, Señor, un punto fijo, y es en ti, Padre. Ayúdanos, mi Señor, a que esa mirada día a día esté en ti, sabiendo que tú fuiste el que hiciste ese sacrificio tan grande por la humanidad, que hoy, el tan solo por nosotros haber creído en eso, somos hijos tuyos. Pero allí fue el inicio de esto, Padre. Te pedimos que hoy nos ayudes para poder terminar esta carrera que nos has puesto de una forma que te agrade a ti, de una forma que te dé gloria a ti y honra a ti. Ayúdanos a mirar día a día a ti, a la cruz, a lo que tú hiciste allí, y a mirarte a ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos, mi buen Rey. Dejamos a tus pies esta oración. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y un gran abrazo para cada uno de ustedes.